Muy bien, bienvenidos una vez más a Héroes de nuestro tiempo. El día de hoy continuamos hablando sobre Egipto, pero para empezar, Johabed, hola. ¿Qué tal, Hernán Darío? Siempre es un placer poder acompañarlos en estos programas. Muchísimas gracias. Para empezar, como les decía, vamos a iniciar con música y escucharemos el himno a la libertad, canción interpretada por un grupo que ya hemos oído en otras ocasiones, Better Life Team, uno de los grupos, de los coros más famosos en el mundo árabe, pero de música cristiana. Bienvenidos. Muy bien, después de escuchar este coro, continuamos con la serie de programas en los que, basados en la investigación, en la extensa investigación del Informe de Libertad Religiosa 2021, publicado por la Fundación ACN, hacemos un análisis regional continente por continente y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. Como les anticipaba al inicio del programa, en el episodio de hoy continuaremos hablando sobre un país del cual ya habíamos tratado, miramos su contexto sociopolítico, cultural, económico, geográfico, etc. Y también hablamos sobre la situación de la libertad religiosa. Hoy, gracias a que hay nutrida información al respecto, continuaremos hablando sobre Egipto. Pero en esta ocasión haremos énfasis en lo testimonial, ¿verdad, Johabed? Así es, Hernán Darío. Muy bien, entonces, bienvenidos a Egipto. Egipto cuenta con la mayor comunidad de cristianos coptos del mundo. La hermana Expedita Pérez nos cuenta cómo viven su fe en uno de los países con más población musulmana. Atendamos a la entrevista que realizó ACN España al respecto. Su última misión ha sido Alejandría. Sí, Bakús, Alejandría. ¿Qué diferencia había con el trabajo que realizaba tan importante educativo en el Cairo? Pues la diferencia es que en el Cairo me dediqué por 3 años a los refugiados sudaneses en las escuelas abiertas para ellos por la familia comboniana, y todo mi trabajo fue pues con el pueblo sudanés, los refugiados. Y en Egipto, en Alejandría, al contrario, ha sido como responsable de las hermanas ancianas que tenemos allí, y después también responsable del ambulatorio y de la guardería que tenemos, y de los muchísimos empleados que tenemos con todas estas obras. ¿Qué supone para la Iglesia copta en Egipto estos atentados que aquí de vez en cuando nos llegan a Europa y que la verdad es la única realidad que conocemos de la Iglesia copta? Pues supone un tenerlo siempre en alerta. Creo que no hay momento en el cual un cristiano copto o de cualquier rito vaya a la iglesia y no piense, este puede ser mi día, porque nadie lo sabe cuándo le va a tocar. Pero esto que supone para ellos, digo, para todos allí y para mí cuando estaba, te aumenta tu fe.
te ayuda y te invita, te empuja a testimoniar y a no esconder el Dios en el cual tú crees, ¿no? Entonces se consigue con los atentados el efecto contrario. Los cristianos no se quedan en su casa, no se esconden, sino que cada vez que hay un atentado, hasta los que estaban en casa que no se movían, se mueven para ir a la iglesia. Y dicen, puedo ser yo el próximo mártir, ¿no? Esto yo lo oía y me quedaba asombrada. Digo, pero ¿cómo puede ser que tú te dices, hermana, es que yo no lo sé? Me da pena y a veces pienso, dejo a mis hijos en casa. Digo, ¿y quién soy yo para quitarles a ellos esta posibilidad? Pues nos vamos y vivimos, pero estamos temiendo que en un momento o en otro la bomba estalle, ¿no? Y algunas me decían, esta noche, ellos tienen los sábados, tienen las vigilias a la Virgen, ¿no? Las vigilias de María, ¿no? Y hacen toda la noche de oración como comunidad, no personas singulares o personales, con himnos, cantos, salmos, toda la noche, ¿no? Hasta la mañana, y terminan con la Eucaristía. Esta señora me decía que trabajaba en la cocina, Cristina dice, hermana, dice, es que ahora que han atentado, con más razón todavía tenemos que estar todos presentes en la iglesia, para que entiendan la profundidad de nuestra fe. De una población de más de 93 millones de habitantes, la mayoría es musulmana. Solo el 8,3% de la población es cristiana. Sin embargo, esto siempre pueden ser alrededor de unas 7 millones de personas. Sin embargo, Egipto cuenta con la mayor comunidad de cristianos en el mundo árabe. Recordemos entonces algunos datos sobre este país. El Egipto limita con Sudán, Libia, Israel y también con Palestina. La mayor superficie la integra el desierto del Sáhara. El río Nilo cruza el desierto de norte a sur formando un estrecho valle y un gran delta que desemboca en el Mediterráneo. Tiene una población de más de 93 millones de habitantes, de los cuales el 91,1% son musulmanes, el 8,3% cristianos y el 0,6% restante profesa otras religiones. En Egipto vive la mayor comunidad cristiana copta del mundo árabe. La construcción de iglesias siempre ha sido una de las principales dificultades en Egipto. Hasta agosto de 2016 era necesaria una licencia del presidente para su edificación. Con la modificación de la ley se quedaba en manos del gobernador local, facilitando los procesos de construcción. En Egipto hay una iglesia por cada 5.500 cristianos, mientras que la proporción de mezquitas es una por cada 620 musulmanes. Los ataques a la comunidad copta en Egipto han sido muchos. En el Domingo de Ramos de 2017, terroristas suicidas atacaron con bombas 2 atentados en iglesias ortodoxas coptas. En mayo de ese mismo año también asaltaron un autobús de cristianos que iban en peregrinación, causando numerosos muertos. Desde 2018 se han registrado varios casos de violencia, agresiones, secuestros, así como conversiones y matrimonios forzosos. Cuando los hermanos musulmanes llegaron al poder hace casi 9 años, hubo una gran tensión entre musulmanes y cristianos. Además, se acusó a la iglesia copta cristiana y a los cristianos en general, a la población, de salir a la calle a protestar estos eventos, y por esto se quemaron más de 100 iglesias en el Cairo. La hermana Expedita, como estábamos escuchándola hace unos momentos, cuenta un poco más sobre estos meses problemáticos en Egipto. Atendamos. El año del presidente Mursi fue un año, yo diría un año de mucho dolor para el pueblo egipcio, porque provocó mucha división entre cristianos y musulmanes y quitó mucha libertad y espontaneidad. Yo viajaba mucho en el metro para mi trabajo y normalmente la gente hablaba, reía, se compartía, no había diferencia entre cristianos y musulmanes. En ese año se produjo la separación total. Ya en el metro no se hablaba, no se reía. Había siempre el miedo de que hubiese alguien que pudiese estar controlando o grabando, ¿no? Y fue un año muy, muy duro. Gracias a Dios terminó. Nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudamos a la reconstrucción de esas iglesias calcinadas. Me acuerdo que fue horroroso. Y desde entonces, desde ese punto de inflexión donde la confianza mutua entre cristianos y musulmanes se quebró, bueno, a la situación de ahora... Fue un momento difícil y ahí se rompió algo. Eso es un hecho, ¿no?
Pero es verdad también que los cristianos como minoría han sido siempre un poco marginados. Y todavía hoy no podemos decir que con Sisi él pueda dar a los cristianos toda la libertad que él quisiera. No puede, ¿no? Él también está condicionado como presidente de su gobierno pues por la cultura, por la mayoría musulmana y por las diferentes tendencias que existen dentro del país, pero que ha mejorado mucho, sí, ¿no? Pero ese año marcó un momento de ruptura, de separación, ¿no? Y que todavía hoy creo que estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cómo es la relación entonces con los vecinos musulmanes? Porque usted cuenta que aún así es posible el entendimiento, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? El entendimiento es posible. En la vida cotidiana, la gente de a pie, como yo llamo, la gente de la calle, es muy sencilla, ¿eh? Y ahí te puedes encontrar gente buena y gente menos buena, gente difícil y gente menos difícil, entre cristianos y entre musulmanes. El problema no es la fe o la diferencia de fe. El problema es el carácter y la educación de la persona. Nosotros tenemos vecinos de todos los tipos, ¿no? Vecinos pues que usan el poder que tienen como musulmanes. Tenemos otros vecinos que son un amor y que se preocupan. Oye, hermana, nos llaman, que tienes agua en el techo, que se te va a colar en la casa. Oye, hermana, que alguien ha intentado abrirte la puerta de noche, ¿no? Y tenemos también la experiencia muy linda de dos hermanas musulmanas, además muy religiosas, ¿eh? Ellas van con un velo blanco casi hasta las rodillas, que llevan los 5 momentos de oración con mucha fidelidad, ¿no? Estas chiquitas se quedaron huérfanas pequeñas y después sus padres las trajo a nuestro centro de alfabetización y de promoción de la mujer y crecieron con una hermana nuestra. Entonces esta hermana cuando yo llegué tenía 88 años. Cuando llegó a los 89 se enfermó. Ellas venían cada 15 días para estar un poquito con ella, contarle sus aventuras, porque lo que le sucedía en casa con el papá, que ya es anciano y demás. Se enfermó esta hermana y fue algo que nos edificó a todas. Ellas estaban siempre presentes en el hospital. Cuando nos la trajimos a casa porque ya no había nada que hacer, querían venir todos los días. Suponía 2 horas de autobús para llegar hasta casa nuestra. Y lloraban como si, y ellas lo decían, dice, es que hemos tenido 2 madres. La primera se murió rápido y la segunda se está yendo. Digo, pero esta madre es cristiana. Dice, no importa, es nuestra madre. Dice, tú crees en un Dios, nosotras creemos en otro, pero lo importante es que creamos y que recemos por la paz. O sea, cuando la hermana se murió, me pidieron con mucho temor si podían participar al funeral. Digo, pues es un orgullo para nosotras. Dice, ¿no nos echan de la iglesia? Digo, no, pueden entrar y participar con nosotras. Estuvieron allí hasta que nos la llevamos. Lloraban como si fuera su madre, que lo era, ¿no? Y estas 2 hermanas se han quedado todavía con nosotras, vienen cada 15 días a vernos, a darnos una mano, porque ellas son muy manitas con las máquinas, ¿no? Y cuando las llamé para saludarlas con Afaz me decía, digo, oye Afaz, me da pena que no te he podido ver. Dice, no importa hermana, dice, seguimos rezando. Nosotras rezamos por la paz. Y ustedes también lo hacen. Esto es la cosa más importante, ¿no? La verdad es que estos son los testimonios que no conocemos, que no salen en los periódicos, en las noticias. No, pero existen. Y que en Egipto existen, a pesar de estos atentados, como decimos, ¿no? Sí. Hermana Expedita, después su experiencia, que son de las pocas misioneras españolas que han resistido en Egipto con toda esta inestabilidad política tan grande. Con el nuevo gobierno, ¿están los cristianos más protegidos? ¿Hay seguridad para los coptos? Están más protegidos, no podemos decir que no, porque todas las iglesias están rodeadas. Hay un interés muy fuerte por parte del presidente, pero esto no quiere decir que esta protección sea total. No puede ser, ¿no? Porque los grupos terroristas que están usando el nombre de Dios, porque para mí no son musulmanes, son terroristas, ¿no? Tanto atacan a las iglesias como están atacando en algún momento a las mezquitas. Y a ellos poco les interesa. Lo que les interesa es causar caos y división, porque ahí es donde ellos reinan, ¿no? Pero ha mejorado este último año,
para la Pascua y para la Navidad, el año pasado, no este año, me acuerdo cuando nuestros trabajadores, yo me quedé en casa con las hermanas, pero cuando iban a la iglesia decían, hermana, esta podría ser la noche. Digo, es verdad. Digo, ¿y qué haces? Vamos. Si tenemos que ser mártires, lo somos, pero nosotros no vamos a dejar de vivir nuestra fe. Y cuando llegaban a casa me llamaban, hemos llegado. ¿Cómo se puede vivir así, Sí, pero esto no les quita fuerzas y ánimos para seguir participando a la vida de la comunidad. La vida comunidad. La hermana Expedita, a quien oíamos hace un momento, termina la entrevista hablando sobre el ejemplo de vida que significan los mártires para la Iglesia en Egipto y la importancia de la visita del Papa Francisco a este país para reunirse con representantes religiosos de diversas confesiones. Escuchemos. Esta es la fe. Ellos son muy puestos delante del martirio, ellos son los verdaderos mártires. Ellos no renuncian a su fe. Y los niños, en el último atentado del monasterio de San Samuel en Miña, murieron bastantes niños. Y les decían, si tú dices la profesión islámica, dice no, yo soy cristiano y moriré cristiano. Y los mataron. En Mina y en el Sinaí, ¿no? Al norte. En el Sinaí también. Es donde ahora mismo el Daesh está intentando desestabilizar y siempre con el objetivo de las iglesias coptas. Las iglesias, sí. ¿Por qué en estos dos lugares? Porque en el Sinaí es más fácil esconderse y es más difícil para el gobierno controlarlos, ¿no? Y en Minia yo creo que es porque también allí la comunidad cristiana es más radical, entonces más fuerte. Y como que se ponen en las dos comunidades, no hay buenas relaciones de la comunidad cristiana y la comunidad musulmana. Entonces los terroristas aprovechan de esta tensión para provocar más división aún, ¿no? Porque no son miembros de esa comunidad los que están provocando estos atentados, son siempre este grupo de terroristas que el único objetivo es crear caos y división, ¿no? Utilizando ciertamente el nombre de Dios. Utilizando, que entonces no es religión, está clarísimo, ¿no? Sí. Esta utilización del nombre de Dios en la violencia es lo que acaban de condenar el Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Azhar, del Cairo, la referencia, ¿no? De esta Universidad del Cairo para el mundo suní, ¿no? Este gran imán, en donde han condenado duramente la violencia y han firmado el terrorismo. pactado por la paz y el respeto entre las diferentes confesiones. ¿Qué puede suponer esto para Egipto y para todo Oriente Medio? Yo creo que ya desde que el Papa visitó Egipto ya marcó un cambio. Los musulmanes no olvidan el abrazo del Papa a este gran imán, ¿no? Y no olvidan la visita del imán al Papa en Roma. Como no se les ha pasado o desapercibido el encuentro que han tenido ahora mismo en Abu Dhabi. O sea, los musulmanes están viendo que hay todo un camino hacia el diálogo que parte de los líderes y del líder de ellos, que es este imán del Azhar, ¿no? O sea, yo creo que está también cambiando mentalidades, ¿no? Yo frecuentemente he repetido allí entre los musulmanes y entre los cristianos ortodoxos que el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces ha sabido elegir en el momento justo Papa Francisco, Papa Tawadros y el imán del Azhar. Posiblemente en otro momento histórico Papa Francisco no habría podido hacer los pasos que ha hecho, ni Papa Tawadros ni tampoco el imán. Pero ahora el Espíritu los ha puesto juntos en el mismo tiempo histórico. Se pueden marcar un cambio muy grande y lo están marcando, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá que este camino que han empezado los líderes con esta convivencia normal, este entendimiento que es posible, como nos ha contado usted, nos lo testifica, hermana Expedita, sea capaz de crear un ambiente, por lo menos, de tolerancia, ¿no? De libertad religiosa. De respeto, ¿no? De respeto. De igualdad yo creo que es más difícil cuando es una minoría, pero donde haya más seguridad y más respeto, sí. Estaba acordándome mientras hablabas, la noche de Navidad, mis hermanas fueron a la parroquia cercana a casa nuestra, donde había todo un grupo de policías y de soldados que vigilaban todo. Cuando terminaron la celebración, que este año la hemos hecho
antes de medianoche, los policías y la policía secreta las ha acompañado hasta la puerta. Ellas decían, pero que no hay problema, que la gente aquí es muy buena con nosotros. Dice, hermanas, por favor, caminad entre nosotros. Y las han acompañado. Cuando ellas han cerrado la puerta, ellos han vuelto, ¿no? Esto no había sucedido en los años pasados, ¿no? O sea, hay un deseo también por parte de esta seguridad del país de que los cristianos no sufran más atentados, ¿no? No sufran más atentados, tengan los mismos derechos como ciudadanos egipcios, aporten a la estabilidad, al bien común, sean actores protagonistas y el cambio efectivamente pues sea posible, ¿no? En Egipto y en todo Oriente Medio. Hermana Expedita Pérez, hermana comboniana, bueno, la referencia para todos los periodistas, amiga de ayuda en Egipto. Pero hay dos hermanas ahora, ¿eh? Vale, está María Villar y están Milagros, que están todavía allí en el campo de batalla. En el campo de batalla. Muchísimas gracias por todo su trabajo y por haber venido al programa, hermana. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Cerramos por ahora esta primera parte de los testimonios que estamos escuchando y viendo sobre Egipto. Es un gusto haber estado con ustedes. Yohabed, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos en una siguiente emisión con la siguiente parte de este especial testimonial sobre Egipto. Dios los bendiga.